micomisariato.com, actualiza tus datos y listo, ya estás participando. Al actualizar tus datos, nos ayudas a proteger tu información personal y mantienes tus beneficios como precio de afiliado, cupones electrónicos, superpuntos y estás informado de nuestras novedades. Mi Comisariato, siempre de todo a menor precio, siempre. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, en CNT Play, en la plataforma, y por supuesto nos escuchan en cualquier parte del mundo a las 24 horas del día a través de www.i99.com.es, como lo está haciendo Marixa, como lo está haciendo Walter y como lo está haciendo también Rita, que nos mandan saludos. Gracias. Desde Italia nos están escribiendo y también desde Panamá. Un abrazo para todos ustedes y gracias por estar en la sintonía también de la 98.9 FM y 99, quien está cumpliendo 37 años junto a ustedes y por supuesto gozando de buena sintonía. Número 1, Mauricio Icaza. Gracias, Wendy. Efectivamente, ya está con nosotros, como lo habías anticipado antes del corte, Monseñor Luis Cabrera, el expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Es una semana muy importante para el mundo cristiano. Evidentemente vamos a tocar el tema, pero no quiero dejar de ocultar de parte suya un tema de mucha coyuntura que también ha generado reacciones de diversa índole, y sí me gustaría conocer la suya en ese sentido. Y lo voy a tratar de contextualizar. El Ecuador y Guayaquil no escapa, por el contrario, es la ciudad donde más violencia hay, vive una vorágine de hechos violentos. Y ante todo ello, el presidente de la República tomó la decisión de permitir el porte de armas, entre otras medidas que se está adoptando vía decreto presidencial para de alguna manera contrarrestar los altos índices delictivos. ¿Cuál es la posición suya, Monseñor? Y usted también representa evidentemente a la Iglesia Católica Ecuatoriana con relación a esta medida. Bienvenido. Bueno, nosotros como Conferencia Episcopal no hemos visto que es oportuna ni conveniente hacer una declaración en torno a este tema que usted lo plantea. Yo, desde el punto de vista más personal, pues yo quisiera, recordar algunos principios que me parecen fundamentales. El primero, yo creo que es el saber que el Estado tiene la responsabilidad de defender a los ciudadanos de toda forma de violencia, ya sea esta física, psicológica, social, jurídica, económica. Y para ello, pues sabemos, cuenta con la fuerza pública, la policial y la militar, que debe ser muy bien entrenada. ¿Para qué? Para evitar el abuso de las armas. Entonces, en ese contexto, como digo, el tema de la tenencia y porte de armas es un tema que tendría que ser analizado con mayor profundidad antes de decir o tomar una posición a favor y en contra. Sabemos que el arma en sí misma es peligrosa, si es que no estamos bien entrenados para manejarla. Pero yo digo, habría que ver en todo su contexto. Nosotros sabemos que desde el punto de vista cristiano, lógicamente, hay que trabajar para que comencemos a desarmarnos, a desarmar el corazón de todos esos sentimientos de rabia, de egoísmo, desarmar la mente de tantos prejuicios que tenemos y desarmarnos, pues, lógicamente, las manos. Bueno, eso es un tema que está en la fe nuestra. Bueno, recordemos aquel pasaje justamente en estos días, se va a decir cuando le apresan a Jesús, Pedro saca la espada, fíjense, estaba armado, significa que estaba armado, y le cortó la oreja, y dice, por favor, guarda el arma, porque quien a hierro mata, a hierro muere. Entonces hay una posición, sabemos que esa es la posición, desarmar, ¿no? Crear un ambiente de confianza, de seguridad. Pero eso es en especies normales. Lógicamente habría que pensar en otras circunstancias. La reflexión ha ido pues desde el derecho legítimo de la defensa, recuerda usted. Uh-huh. Y luego también yo no voy a tomar como digo, es una posición cristiana, desarmarnos, y ojalá sea. De hecho, yo vengo también de la espiritualidad de San Francisco. En el siglo XII, los pueblos andaban armados.
armados, fíjense. Y Francisco les decía, pues antes de ingresar al templo, dejen sus armas, abandónenlas. Y dentro nos vamos a reconciliar, a encontrarnos como hermanos, como hijos de Dios, y a comprender que las armas no tienen ningún valor, porque el arma al final es ese fruto del miedo del otro. Fíjese usted. Bueno, es un poco el contexto, si usted quiere, franciscano y cristiano. Lógicamente, ya sobre la tenencia y portes de armas, pues a mí me llamó la atención, yo no lo sabía, tengo que ser honesto, pues que la Asamblea había aprobado ya la tenencia de armas y nadie dijo nada. Se quedó callado. ¿Qué pasó? Ahora que se habla de la tenencia y porte, aparece todo este revuelo. Bueno, entonces entramos a lo mejor en posiciones más políticas y más, pero yo creo que había que hacer un análisis sereno, un análisis pues objetivo, mirando en su conjunto. Yo he escuchado voces de lado y lado, le comento, de lado y lado justamente, porque eso me ayudan a tener una visión, no digo total, pero al menos más cercana a la realidad. A mí me ha dicho, por ejemplo, ¿no?, que Suiza es uno de los países donde todos tienen armas, porque no tienen ejército, ¿verdad? No hay ejército, tienen armas. Entonces dice, le preguntes cuál es el índice de homicidios. Y me hablaban de otros países también, de Finlandia y por lo demás, que tenían armas. Decían, vean el índice de homicidios. Y otros países donde es prohibido el porte de armas, pues vean el índice de homicidios que hay. Por eso digo, es un tema complejo, delicado, que sería importante abrir un espacio para el diálogo. Y realmente, pues más allá de posiciones políticas, pues tener una visión, yo digo, objetiva, cercana. En todo caso, no sé si he sido claro en expresar lo que yo desde ese momento veo, pero en todo caso, como digo, desde nosotros, desde el punto de vista cristiano, lógicamente hay una posición muy clara, es que las armas al final no sirven para nada. Y ojalá... Por eso la invitación a reconciliarnos, a encontrarnos como hermanos, a no mirarnos como enemigos, como gente peligrosa de la que hay que defenderse o atacar. Y ojalá en ese deber ser, en ese mundo ideal, las armas sean la razón y la verdad, y no necesariamente este tipo de armas que estamos viviendo. ¿En qué momento? Plenamente de acuerdo con usted. ¿En qué momento nos perdimos? Decía, fíjese, hay una frase que a mí siempre me llamó la atención, que el arma es tan grande como el miedo. Fíjese. Profundo. El arma es tan grande como el miedo. Entonces, esa es también una situación que había que pensarla, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo con usted. Cuando un corazón es libre de miedos, de angustias, y la mente está libre de prejuicios, es posible vivir en paz. Es posible, y creo que ese es el gran desafío para los que nos decimos cristianos, seguidores de Jesús. Recordemos que Jesús jamás recurrió a la violencia, jamás. Y claro, ahí tiene frases que nos son muy exigentes. Amar al enemigo, fíjese, porque va a la raíz de la violencia. ¿Y cuál es la raíz de ahí? La venganza, ese espíritu de venganza. Cuando dice, antes se dijo, el que mate, el que comete un homicidio es reo de. Jesús dice, no, el que tiene rabia, el que se enoja con su hermano. Pues mira, interesante, Jesús es súper radical en esto, porque quiere erradicar, perdón, me repita la palabra, erradicar significa sacar la raíz, ¿no? Quiere quitar el mal desde lo profundo, desde la causa misma. Ese es el gran desafío para los cristianos. Y creo, pues, si nos decimos cristianos, pues a ver hasta dónde somos coherentes. Monseñor, somos cristianos, pero con pistola en la mano, ¿verdad? Monseñor, y en esta semana tan especial para el mundo cristiano, que era con lo que yo iniciaba la intervención, aquí le doy paso a Silvia, en esta semana tan especial para el mundo cristiano, en la que recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué manera la Iglesia Católica está tratando de reforzar esos simientes que de repente se ven contrarrestados por la vorágine de información o la vorágine de lo que estamos viviendo a diario, esta ola de violencia, lo que sucede en las redes sociales? Porque no solamente es la violencia física, también es la violencia verbal, y también son las redes. Hay una serie de situaciones que de repente ponen a mal traer y hacen desviarnos de ese propósito que Dios en su momento nos puso al frente, pero que con el libre albedrío que nosotros tenemos, muchas veces decidimos mal
y no decidimos de manera correcta qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Bueno, yo creo que justamente eso es esta Semana Santa, es recordar, reavivar esos principios fundamentales que Jesús nos enseñó. Lo que nos enseñó, pues fíjese, es que tenemos un solo Padre, y un Padre lleno de misericordia, de bondad. Y si tenemos un Padre, somos hijos. Y si somos hijos, somos hermanos. Y por eso viene el gran mensaje de Jesús, el amarse los unos a los otros. O como alguien decía, no armarse los unos contra los otros, sino amarse. Entonces, claro, es el desafío para decir, bueno, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Pero a tiempo completo. Porque aquí viene la gran incoherencia en que todos los cristianos podemos caer, me incluyo también yo, fíjese. La gran incoherencia. Decirnos cristianos dentro del templo, cuando estamos en las celebraciones eucarísticas, pero fuera del templo nos olvidamos, abandonamos y comenzamos a vernos como rivales, como enemigos, como personas pues que competimos de uno contra el otro. Esa es la gran incoherencia. De hecho, pues yo diría, para mí es de gran escándalo, ¿cómo es posible que en países que nos decimos creyentes, más allá de lo cristiano, cristianos, católicos, evangélicos, pues haya tanta violencia? Fíjese, como digo, un jalón de orejas, un llamado a la conciencia. Así que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Por eso nosotros queremos en estos días pues recordar justamente el gran mensaje de Jesús. Y de hecho, mañana Jueves Santo tenemos la Eucaristía de la Crismal, donde justamente se bendice el crisma, es la única Eucaristía, pues, y donde recibimos ese gran poder de Dios para hacer el bien, para servir, para ayudar. Y en la tarde la misa, digamos, de la cena del Señor es extraordinaria, porque ahí nos deja el único mandamiento, fíjese, el único. Y mandamiento no como norma, como regla, como imposición, sino un mandamiento de decir, ustedes son capaces de amar, y de amar no solamente a los que les quieren y les bendicen, sino inclusive a los enemigos. Y digo, ese es el gran desafío que tenemos los cristianos. Lógicamente a Jesús prefirieron acallarle, matarle el Viernes Santo por haber dicho esto, pero sabemos que resucitó. Y al resucitar entonces renace también la esperanza de que sí es posible. Y eso lo hemos constatado a lo largo de la historia con muchísimas personas, muchísimas, que han renunciado a la violencia, han renunciado a las armas y han demostrado que sí es posible vivir como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros. Monseñor, Silvia Favara tiene más preguntas para usted. Gracias por contestar las mías. Gracias a usted. Monseñor, buenas noches ya. Un gusto poder conversar. Silvia. Y la verdad es que todo el tiempo de la pandemia la gente no podíamos acudir a las misas, tuvimos que conformarnos con las misas virtuales, pero luego que sale de la pandemia y que tanto buscamos ese refugio, ¿no? En la casa de Dios, se hace ahora muy difícil por el tema de la seguridad. Justamente el día domingo hubo un asalto en un parqueadero de una iglesia en el sector de Entre Ríos, y la verdad es que todo este ambiente de inseguridad de alguna manera también perjudica y hace que la gente tenga miedo de acudir a las diferentes iglesias. ¿Qué está haciendo la arquidiócesis como tal para poder de alguna manera exigir un poco de seguridad, de precautelar la seguridad de los feligreses que acuden, y sobre todo en esta época, en esta Semana Santa, en que hay gran cantidad de actividades? Bueno, como sabemos, pues, el miedo es el enemigo número uno del ser humano. ¿Sí? Porque ante el miedo uno puede correr, o puede afrontar, o puede paralizarse. El miedo, es curioso, fíjense en la palabra de Dios, lo primero que Dios elimina es el miedo. Dice, no tengas miedo, estoy contigo. Y ese estoy contigo significa seguridad. Pues yo creo que aquí es un gran desafío también para nosotros los cristianos y para todos los seres humanos, no dejarnos aprisionar por el miedo. Fíjense, yo creo que, y aquí coinciden psicólogos, psiquiatras y tantos especialistas en este mundo, ¿no?
y también, por supuesto, teólogos, místicos, el miedo. Yo creo que aquí tenemos que tratar de afrontar el miedo para superarlo. Entonces ahí viene la parte que hacemos. Bueno, hay que tomar las precauciones, hay que obrar con inteligencia. De hecho, nosotros buscamos también todos los medios posibles para que las personas puedan venir y celebrar pues con esa fe profunda con la que llegan. Mire, nosotros hemos dicho también a propósito de procesiones del Viernes Santo. Claro, decía, bueno, hacemos la procesión de Cristo del Consuelo, y hay 16 procesiones más, 16 procesiones en toda la ciudad de Guayaquil. Pues claro, siempre hay el temor, ¿no? Y ahora si viene una bomba, dijimos, bueno, tomemos todas las precauciones, busquemos todos los medios, pero no dejamos que el miedo nos domine. De verdad, yo creo que eso es para mí el peligro más grande. Alguna vez escuché que era el número 1 y yo he comprobado esto. Creo que en la pandemia que usted dice, pues fíjense, al final fue el miedo, que fácilmente podría transformarse en pánico. Pero yo digo, gracias a Dios, aquí la fe, la confianza nos salvó de eso y pudimos nuevamente salir a las calles. Pues es un desafío para nosotros, ¿no? Sin llegar, como se dice, pues a cometer actos imprudentes o cosas por el estilo. El hecho que usted me alude, por ejemplo, de Santa Teresita, es verdad que llegó un señor que quiso robar. Pero claro, también ya escuché, vi por las redes sociales una serie de imágenes que distorsionaron. Pues tuvieron que aclarar. Es verdad que estuvo un señor ahí, pero no robó a nadie, se fue. Entonces, frente a eso, dice, bueno, vamos a tomar precauciones, a lo mejor a reforzar la seguridad, en fin. Entonces, pero yo sí creo que, y comparto con usted el tema que ha planteado, ¿no? De que es el miedo que puede destruirnos, pero el miedo también puede ser una alarma para que nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras capacidades se desarrollen y encontremos también los medios apropiados de tal manera que el miedo sea anulado y vencido. Monseñor, y finalmente, porque ya se nos termina la hora del programa, ¿cómo debemos rezarle a Dios en esta Semana Santa? ¿Qué es lo que necesitamos pedirle? ¿Cuáles son esas actividades principales que la Iglesia nos invita, que podemos asistir? ¿Cómo rezarle y qué pedirle en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en el país? Bueno, no sé si es oportuno el refrán español que conocemos nosotros, que decimos a Dios rogando y con el mazo dando. Yo creo que las dos cosas, hay que orar a Dios y comprometernos. Y hay que pedir a Dios la paz, pero para sembrar paz. Hay que pedir a Dios de la alegría, pero para sembrar alegría. Hay que pedir a Dios de esperanza, pero para sembrar alegría. De tal manera que nuestra oración no sea una simple delegación a Dios. Señor, tú pon paz. Señor, tú da pan. Señor, tú da seguridad. No, esa es una forma muy cómoda, que a veces podemos caer los cristianos, ¿no? Nos acostumbramos a delegarle y a veces a exigirle, a imponerle como si fuera nuestro criado, como si fuera nuestro muchacho o un oficial, no sé, un subalterno, por decir. Pero fíjese cómo le maltratamos a Dios. Entonces yo sí creo que tenemos que orar, o sabemos que viene la paz, viene todo lo demás, pero también a comprometernos. O sea, yo diría una oración comprometida, así lo resumiría yo. Y aquello que le pedimos, pues también estemos dispuestos nosotros a realizar, a compartir con los demás. Y vamos a ver que la vida se llena de sentido porque no solamente pedir la paz para nosotros, sino para comunicar a los demás. Nosotros vamos a desarrollar bajo un lema, digamos aquí, por la reconciliación y la paz. ¿Por qué la reconciliación? Porque necesitamos volver a encontrarnos, a mirarnos de frente, con cariño, con respeto, hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos, personas de distinta raza. Ese es el gran ideal cristiano y que esperamos pues que podamos verlo cumplido, realizado entre nosotros. Muchas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber compartido con nosotros esos minutos y esas palabras. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y felices Pascuas de Resurrección, porque lo más importante del cristianismo es la resurrección. Es correcto. No la muerte ni la tumba, no. Cristo resucitó. Es correcto. Gracias, Monseñor. Gracias. 18:58, no hay tiempo para más. Nos despedimos agradeciendo
infinitamente por haber estado con nosotros en este día martes, ya 4 de abril. Será hasta el día de mañana, 6 en punto de la mañana, junto a mis compañeros Alberto Quintana, Verónica Landeta, Enrique San Martín, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, Enrique San Martín, les dije, Sí. Javier Segarra, Jaime Sí, pero si Velázquez, usted lo quiso nombrar otra vez, no hay Ramiro problema. Cepeda. Sí, es que, bueno, pues nuestros compañeros también hacen un panel bastante interesante en la mañana y hay importantes invitados, así que no se lo pueden perder. Un abrazo para todos. Luego. Y 99 presentó Diálogo de la Tarde.